Miremos ahora el segundo caso, o sea, cambios en el coeficiente de costos o de utilidades de una variable básica. Acabamos de ver el de una variable no básica que vimos que era muy sencillo. Este es un poquito más complicado. Entonces miren lo que cambia cuando se cambia el coeficiente de costos de una variable básica, estructural. Cambia lo que está debajo de las variables estructurales, o sea, el CB menos 1A menos C. Miren que inclusive ese sufre un doble cambio, porque cambia por el lado del CB menos 1A, porque cambia el CB, que son los coeficientes de costos de las variables básicas, porque es una variable básica, y cambia el C porque es una variable estructural. Cambia el CB menos 1, o sea, lo que está debajo de las variables de holgura, por lo mismo, el mismo cambio en el CB y cambia el CBB-1B, que es el valor de la función objetivo por lo mismo, porque ahí también aparece el CB. Entonces cambian esos tres elementos, esos tres términos que están todos en el renglón 0. Miren que la solución, cuando yo permanezco dentro del rango, no cambia, porque la solución es B-1B y yo ni estoy cambiando el B, ni el B-1, ni el B minúscula. Entonces vamos a ver cómo logramos conservar la optimalidad, o sea, cómo conservar que el renglón 0, porque es todo el renglón 0, miren que es absolutamente todo lo que está debajo de las variables estructurales y debajo de las de holgura. ¿Cómo conservo que eso siga siendo mayor o igual que 0? Miren que la función objetivo, CB-1B, se puede ver alterada por el cambio en el CB, pero esa no tiene influencia en que la tabla sea óptima o no, porque es que si eso da negativo, no, quiere decir que es una empresa que está trabajando a pérdida, con eso no hay problema. En cambio el CBB-1A-C y el CBB-1 lo que ponen en riesgo es que la tabla sea óptima si aparece un número negativo en alguna de las variables, sean estructurales o sean de holgura. Entonces, por la función objetivo no hay que preocuparse para determinar el riesgo. Si hay que preocuparse para determinar cómo se altera, cómo se cambia la función objetivo, porque ese es uno de los objetivos del análisis de sensibilidad, ver cuando yo cambio un coeficiente de costos, cómo se altera la función objetivo, pero no pone en riesgo la optimalidad del problema. Miren entonces que, repito, la solución no cambia porque el B-1B no cambia. En esta diapositiva entonces aparece la tabla general que representa cualquier solución que tenga unas variables básicas dadas. En el caso de la Windor, que es la tabla que aparece en la parte inferior, recuerden que las variables básicas son en su orden. Recuerden que el orden es muy importante. X3, X2 y X1. Miren que X3 es la que tiene el 100, X2 es la que tiene el 010 y X1 es la que tiene el 001. Eso es lo que determina el orden de las variables básicas. Las no básicas son X4 y X5. Entonces miren que comparando las dos tablas vemos que el CBB-1A-C para el problema de la Windows es 0, 0. El CBB-1 para el problema de la Windows es 0, 3 medios, 1. Esos son los precios sombra. El CBB-1B, que es la utilidad para el caso de la Windows, pues ya sabemos que es 36. Y el B-1B, que es la solución, o sea, los valores de X3, X2 y X1 son X3, 2, lo que quiere decir que a la planta 1 le están sobrando 2 horas. X2, 6, que quiere decir que se producen 6 ventanas por semana. Y X1 igual 2, que quiere decir que se producen 2 puertas por semana. Empecemos entonces por analizar un cambio en C2, o sea, si yo cambio la utilidad
de las ventanas. Recuerden que C2 es 5. Puede que yo quiera aumentar o disminuir C2. Lo que quiero ver es el rango en el que puedo mover C2 para que la solución siga siendo la misma. Recuerden que la solución aquí no se altera, porque la solución es B-1B y yo estoy cambiando simplemente C2. Entonces voy a determinar el rango de variación de 2 para que la solución siga siendo la misma y de todas formas la función objetivo esa sí se altera, porque esa es CB-1B y ahí está CB, que es el coeficiente de costos, el vector de coeficiente de costos de las variables básicas. Calculemos entonces ahora el renglón 0 de las 5 variables. El de x3, x4 y x5, recuerden que es CBB-1. Entonces lo calculamos si cambiamos C2. Recuerden que estamos cambiando solamente C2, el coeficiente de x2. Entonces CB cambiado es, antes del cambio era 0, 5, 3, los coeficientes de costos de x3, x2 y x1. Después del cambio, después de cambiar C2 es 0, 5 más delta, que es el que cambiamos, 3 por B-1, que ese no cambia, entonces me da el nuevo CB-1. Hago esa multiplicación de ese vector por esa matriz y me da 0, 3 medios más delta medios, 1. Esos son los tres coeficientes que aparecen después de cambiar C2 debajo de x3, x4 y x5, que eso es CB-1. Miren que solamente se altera uno, el de x4. El de x3 y el de x5 no se alteran. Ahora calculemos el de x1 y x2, que es la otra parte del renglón 0 que nos falta, o sea, C1 y C2 cambiados. Tengo que calcular CB-1A menos C. Empecemos por calcular CB-1A. Es CB-1 que lo acabamos de calcular, 0, 3 medios más delta medios 1, y lo multiplico por A, que lo cojo del tablero original, 103022, me da 3, 5 más delta. También tengo que calcular el C, porque voy a calcular el CB-1A menos C. El C cambiado, recuerden que es 3, 5 más delta. Tengo que cambiar ahí también el C2, porque estamos cambiando ese 5 por 5 más delta. Y resto esos dos vectores, el CB-1A cambiado menos el C cambiado, y miren que eso me da 0, 0. Ese no se alteró, pero de todas formas lo calculé. En esta diapositiva aparece entonces el renglón 0 completo. El CB-1A-C, que lo acabamos de calcular, lo que está debajo de x1 y x2 es 0, 0. Y el renglón 0 debajo de x3, x4 y x5, que es CB-1, que recuerden que era 0, 3 medios más delta medios 1. Miren que casualmente en este problema solo se altera el coeficiente que está debajo de x4, el renglón 0 de x4 en la tabla óptima, que es 3 medios más delta medios. Si ese 3 medios más delta medios sigue siendo mayor o igual que 0, la tabla sigue siendo óptima y la solución sigue siendo la misma. Determinemos entonces cómo se despeja delta para que 3 medios más delta medios siga siendo mayor o igual que 0. Miremos entonces cómo se puede mover C2. Como la única restricción que tenemos que mantener es 3 medios más delta medio mayor o igual que 0, de ahí despejo delta y me da que delta es mayor o igual que menos 3. O sea que la utilidad de cada ventana puede disminuir 3 unidades y la solución seguiría siendo óptima. Si yo le sumo 5 a cada uno de los lados de esa desigualdad, me da que 5 más delta es mayor o igual que 2. Y 5 más delta, recuerden que es el nuevo C2, es el C2 cambiado. Entonces, mientras la utilidad de cada ventana, que es 5, no se caiga por encima, por debajo de 2, la solución sigue siendo la misma. Ya si se cae por debajo de 2, ya habría que volver a resolver el problema porque me estoy saliendo del rango. Ahora vamos al análisis de la función objetivo. La función objetivo cambiada, cuando yo cambio el C2,
se vuelve CBB menos 1B, que es la expresión de la función objetivo. El CBB menos 1 cambiado lo sacamos de la diapositiva anterior. Recuerden que ya lo calculamos para calcular ese es el renglón 0 de las variables x3, x4, x5. Entonces recuerden que era 0, 3 medios más delta medios, 1, y el b, que ese sí no cambia, se sigue siendo 4, 12, 18, porque yo lo que estoy cambiando es un c, estoy cambiando el c2, no los términos independientes. La multiplicación de ese par de vectores me da 36 más 6 delta. Miren que es muy sensible el cambio que experimenta la empresa. Por ejemplo, si delta es menos 1, o sea, si la utilidad de cada ventana se cae de 5 a 4, miren que en ese caso delta es menos 1, la utilidad de la empresa se bajaría de 36 a 30. Y si delta es menos 2, si la utilidad de cada ventana en vez de ser 5 se disminuye a 3, miren que habría que rebajar 6 por menos 2, 12. Ya la utilidad de la empresa se caería a $24 en vez de 36. Miren que es muy sensible el cambio y eso lo determinamos con este análisis que estamos haciendo. Ese coeficiente 6 es algo parecido a los precios sombra, porque representa lo que se altera la función objetivo por cambios unitarios en los Cs. No se llaman precios sombra. Entre otras cosas, miren que intuitivamente se puede ver de dónde sale ese 6. Miren que 6 es la cantidad de ventanas que se producen en la solución óptima. Entonces miren que es muy lógico intuitivamente que si cada ventana pierde un peso y se están produciendo 6 pesos, pues 6 por cada ventana, $6 por cada ventana, la empresa deja de recibir $6 en total, $1 por cada ventana por 6 ventanas que está produciendo. No se llaman precios sombra, pero es un concepto parecido y representan la producción en la tabla óptima de la variable asociada con C2, que es X2, o sea, las ventanas. Analicemos ahora qué pasaría si yo cambiara la utilidad de las puertas, que las puertas son X1 y la utilidad de cada puerta es C1, que es 3. Miren entonces que el valor cambiado es C1 más delta, voy y reemplazo en el CBB-1 para calcular el renglón 0 de lo que está debajo de x3, x4, x5, de las variables de holgura. Entonces, el CB cambiado es los coeficientes de costos de las variables básicas. El de x3 es que es 0, el de x2 que sigue siendo 5, ya estoy cambiando, es el de x1 que ya no es 3 sino 3 más delta. Entonces, CB-1 es ese CB cambiado por el B-1 que ese tampoco cambia, hago esa multiplicación y me da que el nuevo CB-1, o sea el nuevo renglón 0 debajo de x3, x4, x5 es 0, 3 medios menos delta tercios, 1 más delta tercios. El CB-1 A menos C no está ahí detallado el cambio, pero da nuevamente 0 y 0. Entonces miren que de los 5 coeficientes de costos, solo hay 2 que se alteran, que están por el lado de CBB-1. Los de X1 y X2 siguen siendo 0, 0. Los de X3, X4, X5, el de X3 se sigue conservando en 0 y los únicos que se alteran son el de X4 y el de X5. Yo necesito garantizar que ese renglón 0 debajo de X4 y X5 sigan siendo mayores o iguales que 0 y es lo que vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Este análisis es parecido al que se hizo con C2, solo que aquí existen dos restricciones que tengo que conservar mayores o iguales que 0 porque ambas involucraban delta, que eran las de x4 y x5. Entonces yo requiero que 3 medios menos delta tercio sea mayor o igual que 0. Si yo despejo de ahí delta, me da que delta debe ser menor o igual que 4,5. Y para calcular el nuevo C1, en vez del delta, le sumo 3 a ambos lados de esa desigualdad y me da que 3 más delta, que es el nuevo C1, sea menor o igual que 7,5.
Con la segunda restricción se procede en forma similar. 1 más delta tercios mayor o igual que 0. Eso me da, despejando delta, delta mayor o igual que menos 3. Nuevamente le sumo 3 para obtener el C1 en lugar del delta. Y me da que 3 más delta, o sea el nuevo C1, debe ser mayor o igual que 0. Entonces el nuevo C1, o sea la utilidad de cada puerta, que actualmente es 3, se puede mover entre 0 y 7,5, y mientras se mueva en ese rango, la solución sigue siendo la misma. Se siguen produciendo 2 puertas, 6 ventanas, y si me salgo de ese rango, ahí tengo que volver a resolver el problema. Si me caigo por debajo de 0, que sería un caso extremo porque sería como poner las puertas a dar pérdidas, o si me voy por encima de 7,5, tengo que volver a resolver el problema. Entonces determinamos el rango. Entre 0 y 7,5 se puede mover la utilidad de cada puerta y la solución del problema no se altera, y la tabla sigue siendo óptima porque el renglón 0 todo sigue siendo mayor o igual que 0. Calculemos ahora el nuevo valor de la función objetivo cambiada cuando yo cambie el C1. Recuerden que eso es CBB menos 1B. CBB menos 1 cambiado es 0, 3 medios menos delta tercios, 1 más delta tercios, multiplicado por el B sin cambiarlo. El producto de esos dos vectores me da 36 más 2 delta. Miren que en este caso la utilidad de la empresa es menos sensible. S2, entre otras cosas, recuerden que es similar a lo que habíamos dicho con el C2. Es el número de puertas que está produciendo la empresa, 2 puertas. Entonces, claro, si la empresa está produciendo 2 puertas y yo disminuyo la utilidad de cada puerta en 1, la utilidad de la empresa se disminuye en 2, porque pierde 1 por cada puerta. O si la aumento, si por ejemplo aumento la utilidad de las puertas de 3 a 4, porque ese está dentro del rango, menor o igual que 7,5, la utilidad de la empresa se sube de 36 a 38. Miren que estoy siendo capaz de determinar la nueva utilidad de la empresa sin necesidad de volver a resolver el problema, siempre y cuando permanezca dentro del rango. Hagamos ahora el análisis si yo cambiara C2, o sea, la utilidad de las ventanas, que actualmente es 5. Si yo lo llevara a valores distintos de 5. Recuerden que la función objetivo ya es z igual a 3x1 más c2x2. Ya no es 5 porque estamos cambiando ese 5 por un c2 distinto. Si yo la pongo nuevamente en la forma y igual a mx más b para calcular la pendiente, miren que eso me da x2 igual a menos 3 sobre c2, x1 más z sobre c2. Entonces, si yo cambio el c2, estoy cambiando la pendiente de la recta, igual que pasó cuando analizamos C1. O sea que yo lo que debo hacer es rotar la recta. Cuando aumento o disminuyo C2, estoy rotando la recta. Vamos a ver entonces en qué intervalo puedo yo rotar esa recta para que la solución siga siendo la misma y la tabla siga siendo óptima, que es lo más importante. Miren que el análisis es muy similar al que se hizo con C1. Aquí el análisis con C2, que es 5, yo necesito gráficamente que la pendiente, que es menos 3 sobre C2, sea mayor o igual que menos 3 medios, porque cuando da menos 3 medios, en ese momento el problema tiene múltiples soluciones, y si la muevo un poquito más, ya la solución se pasa para 4,3. Entonces, para que no se pase para 4,3, necesito que menos 3 sobre C2 sea mayor o igual que menos 3 medios. La pendiente de la tercera planta, si despejo de ahí C2, me da que C2 mayor o igual que 2. Igualmente, cuando la roto en sentido contrario a las manecillas del reloj, recuerden que la pendiente, que es menos 3 sobre C2, puede llegar hasta 0, porque si ya se excede de 0, si da positiva la pendiente, ya la solución es 0,6. Entonces yo necesito que la pendiente menos 3 sobre C2 sea menor o igual que 0 para que no se vaya a ir la solución para otro punto.
Si yo despejo de ahí C2, me da que C2 es mayor o igual que 0. Entonces tengo dos condiciones, C2 mayor o igual que 2 y C2 mayor o igual que 0, pues eso me lleva a que C2 es mayor o igual que 2. No aparece límite por el otro lado. Entonces, miren que eso es exactamente la misma conclusión a la que habíamos llegado cuando hicimos el análisis matemático o analítico. C2 debe ser mayor o igual que 2, la utilidad de cada una de las ventanas.